El 2 de diciembre, Jorge Abbott asumirá como nuevo fiscal nacional, luego que el Senado lo ratificara ayer en el cargo con 32 votos a favor y 2 abstenciones. Y para ahondar más en este tema, vamos a conversar con el integrante de la Comisión de Constitución y senador de RN, Alberto Espina. Senador, buenos días. Bienvenido. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, Seba. ¿Cómo estás? Yo quiero saber... Con Sebastián, para ser bien solemne. yo quiero saber cómo se alinearon los astros ayer, senador, porque en la mañana y los días anteriores estaba en duda que si 25 era más que 22 y no había 22 para Rayevich, mal podía haber 25. Y finalmente, como que yo dormí siesta, desperté y unanimidad, 32, sin contar las abstenciones que además no tuvieron que ver con el candidato en particular, sino con la situación subjetiva de los que votaban, digamos, de los que se abstuvieron. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo en la presentación el fiscal Abbott que dejó esta unanimidad atrás de sí? A ver, yo respondo por Renovación Nacional, porque me tocó a mí, en representación de los senadores y por mandato de ellos, llevar adelante todo el proceso de selección del fiscal. Nosotros siempre dijimos lo mismo. Lo que queríamos era un fiscal que revirtiera los enormes grados de impunidad que existen en materia de delincuencia y que se reflejan en que el 95% de los delitos que se investigan en Chile, reconocido por el propio Jorge Abbott, 95% que se investigan por robos violentos y que ustedes transmiten a diario en la televisión, con toda razón, el 95% queda impune. Esta cifra el año pasado llegó a ser de 336.000 robos violentos, asaltos, portonazos a las casas, a la propiedad pública, en la vía pública, en locales comerciales, camiones. Entonces nosotros lo que dijimos, el eje lo vamos a poner en el tema de la seguridad ciudadana. Eso es lo que a nosotros nos importa. 66.000 órdenes de detención pendientes, un estadio nacional y medio, pero estas cifras como que pasan de largo. A nosotros no nos pasan de largo. 1.600 puntos de tráfico de droga en Chile. ¿Y qué puede hacer Jorge Abbott al respecto? Porque no es Superman, digamos, ¿no? Él viene a liderar un equipo. Es que eso es lo importante. La pregunta tuya es súper importante porque el fiscal nacional es quien conduce la fiscalía y por lo tanto él hizo una serie de planteamientos concretos de cómo mejorar las investigaciones para lograr mejores resultados. En primer lugar, cambiar la forma como se llevan adelante las investigaciones del caso a caso, delito por delito, a lo que se llama por foco. ¿Qué significa? Vamos a investigar, si en una cuadra roban 10 casas, vamos a investigar el conjunto de robos para ver cuál es el modo operandi. Claro. En segundo lugar, la integridad de las investigaciones. Hoy día, si hay un delito que se comete en la jurisdicción o competencia de una fiscalía, por ejemplo en Santiago, y hay delitos similares en Rancagua, la pregunta es, porque los delincuentes se trasladan de un lado a otro, la pregunta es, ¿se está siguiendo el modus operandi? ¿Hay una interrelación, se intercambia información? No hay. En tercer lugar, habló, por ejemplo, de la priorización en las investigaciones de los delitos que la propia comunidad señala que son los más dolorosos. A veces no coincide eso. Se reúnen los fiscales habitualmente, pregúntale a los auditores si se reúnen en sus barrios y comunidad, y le pregunta a la ciudadanía con la policía, mire, ¿qué está pasando? Tengamos una reunión un día sábado en la tarde, quiero saber qué está ocurriendo en este barrio, por qué roban tanto. No. Todo esto son metodologías de investigación que a través de lo que se llama el análisis delictual es un cambio tremendo respecto a los procedimientos investigativos, los mecanismos de calificación de los fiscales. Los fiscales tienen que ser calificados no simplemente porque pasó una cantidad de días y ellos archivaron o no archivaron una causa, sino que tienen que ser calificados por resultados objetivos. O sea, y sobre todo su compromiso que él va a dar cuentas públicas con una meta clara, que es disminuir la delincuencia, que no depende solo de él, pero no hay duda, como lo dijo él mismo, que el gran articulador, o sea, el gran ente que tiene que disminuir la delincuencia, en términos de los delitos cometidos, lo ideal es que se haga en prevención de delitos, es la Fiscalía. Y Jorge Abbott todos los fiscales tenían todo esto muy buenas experiencias. Yo he trabajado con muchos de ellos por el tema de la delincuencia y la oficina que tenía contra el tráfico de drogas. Y me tocó trabajar con el fiscal Abbott en la quinta región. Entonces, yo creo que cuando nosotros ponemos en Renovación Nacional el foco en disminuir la delincuencia, que es un derecho básico de los ciudadanos, y tomamos una decisión en forma objetiva respecto de un fiscal que dio buena respuesta a las preguntas que nosotros le hicimos, lo correcto, y así lo resolvimos el día de ayer a la hora del almuerzo, yo hice mi informe, los senadores opinaron, y en forma unánime dijeron, mira, la verdad es que reúne los requisitos y es un acto de confianza al final. Nosotros confiamos en que él va a revertir respecto de este tipo de delitos los altos niveles de impunidad que existen hoy. Ahora, hay un correlato, por ejemplo, en la ley de presupuesto, en la plata que le llegará a la Fiscalía, porque puede estar Jorge Abbott lleno de buenas ideas de gestión y de focalizar y de persecución penal inteligente,
pero eso requiere de recursos finalmente, no solamente de recursos, pero requiere de recursos. Bueno, nosotros acabamos de hacer el fortalecimiento del Ministerio Público, que es una cantidad muy importante de más fiscales y sobre todo de más abogados que van a poder reemplazar a los fiscales en las audiencias para que los fiscales investiguen bien. Quiero explicar lo siguiente. Cuando se comete un delito, si llega el fiscal, cosa que no ocurre muy a menudo, al lugar de los hechos, ese fiscal se llama fiscal de flagrancia. Ese fiscal de flagrancia toma la causa y va a la audiencia si es que hay un detenido. Al control de detención. Al control de detención. Si no hay, hasta ahí llegamos. Sí. Y ahí la impunidad es total. Porque el gran fracaso nuestro está en que la gran mayoría de los casos, la reacción de las policías, de la fiscalía, es tarde. Entonces se llega cuando ya ha desaparecido toda posibilidad de ubicar rastro al delincuente. Casi es del 99% la impunidad en los delitos de robo cuando no hay imputado conocido. Entonces, el tema de las platas, yo voy al Congreso hoy día a Viña, especialmente a ver el Ministerio de Justicia y el Ministerio... hoy día veo el Ministerio de Justicia y Ministerio Público. Sí, es que está la ley de presupuesto. Así que vamos a ver que los recursos, y no solo que los recursos lleguen, sino que se gasten bien. Eso es bien importante. Senador, usted representa la región de la Araucanía y el futuro fiscal nacional también se refirió al respecto, al trabajo que se va a realizar en aquella zona. ¿Ve usted algún giro respecto a lo que se ha hecho hasta ahora del Ministerio Público? Bueno, para mí fue vital eso, quiero ser bien franco. Y para José García Ruminó, el otro senador, fue parte de las preguntas que nosotros le hicimos. Yo lo tengo aquí subrayado. El torpedo. El torpedo, sí, bien preparadísimo en nuestra pega. Mira, lo de la Araucanía se ha transformado en un infierno y en un tema imposible de resolver. Y el fracaso del Estado de Chile ya es grotesco. Pero él apuntó a tres cosas importantes. Primero, a las labores de inteligencia. O sea, a mí me es muy difícil creer que un grupo, serán 100 personas que cometen robos de madera, quema de camiones, robo de animales, que es brutal, amenazas a las personas, y hoy día acaban de quemar a los sauces anoche nuevamente maquinaria agrícola, y que dejan en la ruina a los pequeños agricultores, porque los derechos humanos de esos pequeños agricultores, mapuche o no mapuche, o agricultores medianos, no existen en Chile, no existen. O sea, nadie se preocupa de ellos, mira, no existen. Son como ciudadanos de otro planeta, porque quedan abandonados, pierden todo. No hay una reacción del Estado. Nosotros hicimos una propuesta por la paz social exactamente hace 1 año y medio, respecto a la cual el gobierno no ha hecho nada, con una mediocridad impactante y una, diría, despreocupación y desprecio por la vida humana tremenda. Un gobierno que tanto habla del respeto a los derechos humanos. Jorge Abot dijo 3 cosas que son importantes. En primer lugar, que va a fortalecer la Fiscalía de Alta Complejidad. En segundo lugar, de la región. En segundo lugar, que va a darle mayor protección a los fiscales, que yo creo que no es un tema menor. Cuando se vive allá y se vive amenazado, los fiscales no lo dicen, pero obviamente eso también influye en la acuciosidad o en los procedimientos de trabajo, los fiscales, que son verdaderos héroes a veces cuando llevan adelante estas causas. En los testigos, si los testigos no van a declarar. ¿Quién iría a declarar en la Araucanía que es testigo de un acto de violencia, si además los tribunales muchas veces dicen que los testigos secretos obligan a revelar su identidad? Y cada vez que hay un testigo secreto y se revela su identidad, o lo hieren, o le pegan, lo amedrentan y tienen que arrancar. Entonces, yo siento que él dio respuestas que hacen confiar que esta situación puede mejorarse, pero yo creo que la situación de la Araucanía está absolutamente desbordada. Y entre paréntesis, está desbordada en todos los gobiernos. Pero el fiscal Abot podrá hacer la pega solo si es que no hay voluntad política que respalde su accionar también. No. Yo en esto creo que Jorge Burgos tiene esa voluntad política. Fíjate lo que te voy a... No es contradictorio con lo anterior, porque yo he hablado con él y lo ha dicho, lo conozco hace muchos años. El punto está que los resultados son un desastre. Entonces, a la ciudadanía uno no le puede contestar con voluntades, le tiene que contestar con resultados. Pues si y yo creo que en materia... si la voluntad es útil y es oficiosa, debería haber resultados. Si no, quiere decir que la voluntad está mal enfocada. Significa que la acción está mal enfocada. Ahora, reconociendo las tremendas dificultades que son las investigaciones en una zona que geográficamente es muy amplia, pero yo digo, ¿cómo nosotros no somos capaces? Por supuesto, ¿cómo nosotros no somos capaces de tener, qué sé yo, mecanismos, drones, qué sé yo, mecanismos que permitan identificar? O sea, yo siento que este tema, voy a decir algo bien duro, yo creo que ¿sabes cuándo va a reaccionar? Cuando Dios no quiera que ocurra. Ya llevamos 16 muertos en la Araucanía en las últimas 2 décadas. Cada vez que se produce un muerto, ahí se preocupan. Y Dios quiera que eso no ocurra.
Pero yo siento que esa es una deuda del Estado de Chile brutal, porque vivir en la Araucanía, en partes de la Araucanía, es para las víctimas un infierno. Y Jorge Abot, volviendo al tema principal, noto que tiene claridad respecto al tema. Yo hablé con el fiscal Cristian Paredes, que es el fiscal regional, que lo conozco y hace los mayores esfuerzos, pero si no hay una acción coordinada de inteligencia de las policías, que es una exigencia de las policías, carabineros, investigaciones, una acción coordinada con la fiscalía, una conversación con los jueces. A veces los jueces ponen estándares probatorios que resultan imposibles de alcanzar. Yo entiendo que un juez tiene que tener la más absoluta convicción para condenar a una persona, porque es una cosa grave condenar a una persona. Pero de repente las pruebas se ensucian. De repente, por ejemplo, la forma de recuperar las pruebas por las propias policías se ensucia, porque no se toman los resguardos para que esa prueba cadena de custodia, la cadena de custodia. Entonces, yo creo que la experiencia de Jorge Abot debiera conducir a mejorar, pero aquí uno hace al final una apuesta de confianza. Jorge Abot tiene una trayectoria importante, fue fiscal 8 años en la región de Valparaíso, fue un muy buen fiscal, es un hombre que no tiene agenda propia hacia el futuro, en el sentido que él no pretende que esto sea un peldaño en una carrera. Por su edad. Claro, bueno, no le vamos a decir que es viejo porque... No, pero efectivamente, o sea, claro, pero su edad ni siquiera un hombre que no le va a tiene permitir 60 y tantos años. Y que no le va a permitir terminar, de hecho. Exactamente, porque va a alcanzar los 75 años antes, pero yo noto que tiene las condiciones, las características, las virtudes de prudencia, de firmeza, de carácter para hacer una buena gestión. Estas son apuestas que uno hace. Y quiero decir que a nosotros nos llega un nombre. Es bien importante porque a lo mejor hubiese llegado otro nombre y habríamos evaluado y habríamos hecho también una buena evaluación. Pero yo me siento contento porque en el caso de Renovación Nacional nosotros no anticipamos juicio. Fuimos súper metódicos. El gobierno, por ejemplo, cuando yo leía la prensa hoy día decía es que el gobierno se contactaba con los parlamentarios. Yo le voy a decir una cosa. Desde que se nominó a Jorge Abot, yo no hablé nunca con los ministros. ¿Y antes a usted era de aquellos que le sonaba el nombre de Morales como el elegido? Él era el fiscal de alta complejidad. Nosotros en Renovación Nacional señalábamos, y también está el Raúl Guzmán, y también estaba Luis Toledo. Y estaba el abogado que es... Vargas, que es uno de los fundadores de la reforma. Tiene una historia brillante en ese sentido. Nosotros lo que le dijimos al gobierno con toda claridad fue decirle, mira, aquí tiene muy buenos nombres. Nosotros lo que vamos a hacer es someter a un escrutinio respecto de cuál es su compromiso en seguridad ciudadana. ¿Y entonces a usted no le sorprendió cuando apareció el nombre de Abot? Porque... me sorprendió desde el punto de vista que yo veía que había una mayoría del Parlamento, como se ha dicho, que quizás tenía otra preferencia. Pero yo entro al tema nuestro. Nosotros lo que hicimos fue cumplir llevando el foco de la delincuencia al tema. Si aquí lo que deberíamos haber estado discutiendo estas 3 semanas es que fiscal se compromete con más claridad en cómo disminuir la impunidad en materia de delitos. Y termino con, yo sé que el tiempo va a pero mira, esto que el gobierno habló o no habló, yo quiero decirte con el gobierno, yo, representante de Renovación Nacional, solo hablé en 2 oportunidades. Una, la noche anterior, cuando me llamó la ministra para decirme que llegáramos media hora antes por un gesto protocolar, que lo hacemos siempre con los invitados a exposiciones que duran 3-4 horas. Y en segundo lugar, con el ministro Burgos, que en la sesión me comentó simplemente que si veía que las respuestas del fiscal Abot, digamos, estaban siendo contundentes. Y no hablé con nadie más. Bien, pues senador Espina, le agradecemos mucho que haya venido esta mañana para analizar este tema. Muchas gracias, que les vaya muy bien.